Mi nombre es Eduardo Alejandro Cedeño Espinosa. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Medicina. Y voy a comenzar con la explicación de la microbiota normal del cuerpo humano. Microbiota normal del cuerpo humano. El término microflora normal se refiere a la población de microorganismos que habitan tanto en la piel como en la mucosa de las personas sanas. Se ha calculado que el número de microorganismos que habitan dentro del cuerpo humano son 10 veces mayor que el número de células somáticas y germinativas. Estos simbiontes microbióticos en conjunto se denominan microbioma. Mediante investigaciones se han demostrado que la microbiota normal del cuerpo humano constituye la primera línea de defensa contra microorganismos patógenos. También ayuda a la digestión, participa en la degradación de toxinas y contribuye por último a la maduración del sistema inmunitario. Proyecto del microbioma humano. En un intento por comprender la participación de los ecosistemas microbianos residentes en la salud y la enfermedad del ser humano, en el año 2007 los National Institutes of Health lanzaron el proyecto Bioma Humano. Uno de los objetivos de este proyecto era comprender la diversidad genética y fisiológica humana, el microbioma y los factores que repercuten en la distribución y la evolución de los microorganismos que lo forman. Uno de los aspectos de este proyecto era formar diferentes grupos de investigación para emprender simultáneamente el estudio de las comunidades microbianas que viven en la piel y en las mucosas del ser humano, ya sea la boca, el esófago, el estómago, el colon y la vagina, utilizando secuencias genéticas de pequeñas subunidades de ARN ribosómico. Una de las observaciones que se establecieron fue que existe una gran diferencia entre los individuos en cuanto a número y tipo de especies de microorganismos que habitan en el colon y que la obesidad quizás se correlaciona con los diferentes tipos de microbios que actúan y que participan en determinadas áreas o vías del metabolismo del aparato digestivo. Participación de la microbiota natural. La piel y la mucosa constantemente albergan diversos tipos de microorganismos que se pueden clasificar en dos grupos. Estos grupos son microbiota natural y microbiota transitoria. La microbiota natural, que consta de variedades de microorganismos que se encuentran en una determinada región y a determinada edad, y que si se alteran inmediatamente se restablecen. Tenemos a la microbiota transitoria, que la microbiota transitoria consta de microorganismos no patógenos o potencialmente patógenos que habitan en la piel y en la mucosa del ser humano durante varias horas, varios días o varias semanas. Por lo general es consecuencia del ambiente. No genera enfermedades ni se establece de manera permanente en la superficie. Sin embargo, existe un tipo de microorganismo que sí se mantiene constantemente en la superficie, y estos son denominados comensales, que para su permanencia y para que no lleguen a desaparecer, dependen de ciertos factores fisiológicos como la temperatura, como la humedad, como ciertas sustancias nutritivas y sustancias inhibidoras, o factores inhibidores. Pero se debe mencionar que estos comensales no son indispensables para la vida. Microbiota bacteriana normal. Los microorganismos que se cuentan con mayor frecuencia dentro de diversas regiones del cuerpo humano se enumeran en el siguiente cuadro de la microbiota bacteriana normal. En cuanto a la piel tenemos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus en pequeña cantidad, especies de Micrococcus, Streptococo alfa hemolítico y no hemolítico, especies de Corynebacterium, especies de Propionibacterium, especies de Pectostreptococcus, especies de Acinetobacter y por último, pequeños números de otros microorganismos, por ejemplo especies de Cándida, etc. En cuanto a la nasofaringe tenemos cualquier cantidad de los siguientes: difteroides, especies no patógenas de Neisseria, Streptococo hemolítico alfa, S. epidermis, Streptococo no hemolítico y los anaerobios. Y también una menor cantidad de los siguientes, siempre y cuando se acompañe de los microorganismos que hemos antes mencionado. Por ejemplo, levaduras, especies de Haemophilus, Pneumococos, S. aureus, bacilos gram negativos,
Neisseria meningitidis. Y también tenemos, en cuanto al tubo digestivo y recto, diversas enterobacterias, con excepción de Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio y especies de Campylobacter. Bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, enterococos, estreptococo hemolítico alfa y no hemolítico, difteroides, pequeñas cantidades de Staphylococcus aureus, pequeñas cantidades de levaduras y grandes cantidades de anaerobios. Y por último, dentro de los genitales encontramos cualquier cantidad de los siguientes microorganismos: especies de Corynebacterium, especies de Lactobacillus, estreptococo hemolítico alfa y no hemolíticos, especies no patógenas de Neisseria. Los siguientes cuando son mixtos y no predominantes: enterococos, enterobacterias y otros bacilos gram negativos, Staphylococcus epidermidis, Candida albicans y otras levaduras. Y también tenemos anaerobios, y los siguientes también son importantes cuando crecen en cultivo puro o claramente predominante, como especies de Prevotella, Clostridium y especies de Peptostreptococcus. Microbiota normal de la piel. Los microorganismos predominantes de la piel son los siguientes: bacilos difteroides aerobios y anaerobios, estafilococo no hemolítico tanto aerobio como anaerobio. También bacilos gram positivos aerobios, formadores de esporas ubicuos en aire, agua y tierra. También tenemos que contar estreptococo hemolítico alfa y enterococos, además de los bacilos coliformes gram negativos y Acinetobacter. Los principales factores para eliminar a los microorganismos extraños de la piel son el pH bajo, los ácidos grasos en las secuencias sebáceas y la presencia de lisocimas. Se debe mencionar que ni con la transpiración profusa ni con el hecho de lavarse las manos o bañarse se va a eliminar o modificar de manera considerable la microbiota natural normal. Se puede eliminar cierta cantidad de microorganismos siempre y cuando se frote diaria y vigorosamente con jabón que contenga hexaclorofeno o algún otro desinfectante. Sin embargo, la microbiota se restituye a partir de las glándulas sebáceas y sudoríparas, incluso cuando se excluya por completo el contacto con otra zona de la piel o con el ambiente en general. Microbiota normal de la boca y las vías respiratorias superiores. La flora de la nariz consta principalmente de corinebacterias, estafilococos y estreptococos. En la boca encontramos levaduras, o en este caso especies de cándida. Y hablando de vías respiratorias superiores, podemos mencionar que en la tráquea y en la faringe se establece una microflora similar, pero que en los bronquios se encuentran muy pocas bacterias. Y normalmente los bronquios pequeños y los alvéolos son estériles. Los microorganismos que predominan en las vías respiratorias superiores, especialmente en la faringe, son los siguientes: estreptococos no hemolíticos y hemolíticos alfa y neisserias. También se observan estafilococos, difteroides, haemophilus, neumococos, micoplasmas y Prevotella. Microbiota normal del intestino. En la parte superior del intestino, la población bacteriana en la mucosa comprende al filum Bacteroidetes y miembros clostridiales, mientras que en la luz se observan enterobacteriales y enterococos. En el colon del adulto sano predominan 6 filas principales o 6 tipos principales de microorganismos, que son Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Verrucomicrobiota, Fusobacteria y Proteobacteria. Microbiota normal de la uretra. Podemos decir que la microbiota normal de la uretra se constituye principalmente y básicamente en los mismos tipos de microorganismos que encontramos en la piel, y esto es para ambos sexos, tanto masculino como femenino. Microbiota normal de la vagina. La flora normal vaginal comprende estreptococo del grupo B hasta en un 25% de las mujeres en edad reproductiva. También comprende con frecuencia estreptococo alfa hemolítico, estreptococos anaerobios, especies de Prevotella, Clostridios, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma, Urealeticum y en ocasiones especies de Listeria o Mobiluncus. Y por último tenemos la microbiota normal de la conjuntiva. Los microorganismos que predominan en la conjuntiva son difteroides, epidermidis y estreptococos no hemolíticos. Pero podemos mencionar que la microbiota normal
conjuntival normalmente es regulada y es regulada por la circulación de las lágrimas. Tenemos la bibliografía que básicamente es Villawex, Melnick y Aldelberg, Microbiología Médica, 16ª edición. Muchas gracias.